La gran equivocación. En el gran orden de las cosas, descubrir la Tierra fue probablemente lo peor que pudo pasarle a la cuidadosamente mantenida superioridad galáctica de los Hegemony. Claro que ellos no lo supieron en su momento, por supuesto. No, en aquel entonces estaban absolutamente encantados consigo mismos. El equipo de sondeo inicial pasó 3 ciclos estándar observando lo que determinaron ser una pequeña civilización pintoresca en una roca notablemente mojada, archivando con diligencia informes que más tarde se volverían infames a lo largo de 5 brazos espirales. Su análisis detallado incluía observaciones tan destacables como, todavía dependen de motores de combustión y transmiten su entretenimiento al espacio como niños presumiendo dibujos con crayones. El comandante del equipo, quien había hecho carrera mirando en menos a mundos en desarrollo a través de sus arreglos de sensores, redactó lo que consideró una obra maestra de la condescendencia. Si bien los habitantes muestran destellos ocasionales de potencial, su desarrollo tecnológico parece verse obstaculizado por un apego inexplicable a soluciones ineficientes y una tendencia preocupante hacia lo que ellos llaman lo suficientemente bueno. Si alguien se hubiera molestado en pensar más de 5 segundos en esa última frase, muchos alienígenas poderosos se habrían ahorrado una enorme vergüenza. Pero nadie lo hizo. En su lugar, la Comisión Central de Planificación Hegemony, un organismo tan burocrático que hacía que la melaza pareciera veloz, decidió agregar la Tierra a su lista de mundos necesitados de guía ilustrada. Incluso mandaron a hacer papelería oficial especial para la ocasión. La comisión designó una fuerza de tarea especial, porque nada dice, nos tomamos esto muy en serio, como poner mayúsculas en palabras al azar. Dicha fuerza de tarea pasó 6 meses diseñando lo que consideraban una exhibición adecuadamente impresionante de poder. Reunieron la flota más grande que se hubiera visto en ese sector del espacio, 300 naves dispuestas en un patrón tan matemáticamente perfecto que habría hecho llorar de alegría a Euclides. Cada nave estaba equipada con lo que el departamento de marketing de los Hegemony llamó dispositivos de persuasión pacífica, porque aparentemente alguien pensó que llamarlos armas sería demasiado directo. Las naves se pintaron con colores elegidos específicamente para inspirar temor reverente en especies con percepción visual parecida a la humana, aunque el efecto se vio algo socavado por su parecido a un enjambre de bolas disco muy costosas y muy mortíferas. La fuerza de tarea incluso mandó a construir una nave diplomática especial para presentar su ultimátum. Era una obra maestra de la ingeniería recargada, tan innecesariamente compleja que requería 5 sistemas de inteligencia artificial solo para llevar el registro de todas sus características superfluas. El interior estaba decorado con lo que la hegemonía consideraba símbolos universales de poder, que consistían sobre todo en un montón de piezas chapadas en oro y pantallas holográficas sin otra función que lucir impresionantes. El ultimátum en sí era una obra de arte, en el mismo sentido en que la cola de un pavo real lo es, hermoso, pero en última instancia solo una forma elaborada de decir mírennos, qué imponentes somos. Comenzaba con 17 páginas de títulos y credenciales, seguido de 43 páginas de contexto histórico que nadie esperaba que se leyeran, y por fin llegaba al grano en torno a la página 61. Las exigencias eran, según los estándares Hegemony, bastante razonables. La Tierra tendría que abandonar gran parte de su tecnología, cultura e independencia a cambio del privilegio de convertirse en el nuevo protectorado de la familia de civilizaciones ilustradas de los Hegemony. Incluso incluían una suscripción de cortesía al Boletín Galáctico. La entrega de este ultimátum se coreografió con la precisión de un ballet interpretado por físicos cuánticos. La flota emergería del hiperespacio en formación perfecta, con sus escudos creando un juego de luces visible desde la superficie de la Tierra. La nave diplomática descendería a través de la atmósfera en una espiral meticulosamente calculada, con un casco diseñado para generar frecuencias específicas que, según los xenomusicólogos de la hegemonía, asegurarían la mezcla adecuada de asombro y sumisión. Eligieron el sitio de aterrizaje con la típica eficiencia Hegemony, justo en medio de un campo de un granjero en Iowa, creando un círculo de cultivo tan perfecto que hacía que todas las visitas alienígenas anteriores parecieran obra de aficionados. La secuencia de aterrizaje de la nave diplomática incluía una serie de transformaciones cada vez más elaboradas, convirtiendo lo que ya era una nave innecesariamente complicada en algo similar a una pesadilla de origami cromado. El equipo diplomático emergió de su nave vistiendo armaduras ceremoniales que costaban más que el PIB de la mayoría de los planetas, cada pieza grabada con toda la historia de la hegemonía en texto microscópico.
Sus dispositivos traductores estaban programados para que sus voces sonaran como la de Morgan Freeman, porque su investigación cultural sugería que los humanos encontraban esa voz confiable. Estaban listos para cualquier cosa, resistencia, pánico o sumisión. Tenían protocolos para lágrimas, protocolos para aplausos, protocolos para toda reacción humana concebible. Lo que no esperaban era encontrarse con el granjero, aún sosteniendo una taza de café, mirando su nave, ahora estacionada en medio de su campo de maíz, y pronunciando esas 3 palabras que pronto se volverían legendarias en toda la galaxia. Está bastante lindo. Caos diplomático. El problema con las burocracias es que están perfectamente diseñadas para manejar cualquier situación que sus fundadores hayan podido imaginar. Desafortunadamente, también están diseñadas para colapsar por completo cuando enfrentan algo que sus fundadores ni siquiera concibieron. Y nadie, en los 12.000 años de historia de la hegemonía, había imaginado que alguien respondiera a su más grandiosa exhibición de poder con lo que equivalía a una palmadita en la cabeza. La primera reacción del equipo diplomático fue revisar sus dispositivos traductores, los 15, 2 veces. Luego revisaron los traductores de respaldo. Luego revisaron los respaldos de los respaldos. Todo funcionaba perfectamente, lo cual, de algún modo, empeoraba la situación. Mientras tanto, el granjero había regresado a su casa y volvió con una segunda taza de café y una silla plegable. La colocó a la distancia que consideró segura y se sentó a observar el espectáculo. Esto no estaba en absoluto contemplado en el manual de primer contacto de 17 volúmenes de la hegemonía. El equipo diplomático se reunió en grupo, con sus armaduras ceremoniales haciendo un ruido metálico que se suponía intimidante, pero que ahora sonaba más bien como un contenedor de reciclaje en un huracán. Iniciaron el protocolo de emergencia 7B, que consistía principalmente en enviar mensajes cada vez más angustiados de vuelta a la flota. Los comandantes de la flota, por su parte, lidiaban con su propia crisis. Su formación perfecta, diseñada para inspirar temor y sumisión, estaba siendo fotografiada por humanos con teléfonos con cámara. Varias de esas fotos ya se habían vuelto virales con subtítulos que iban desde "bonito show de luces" hasta "el mejor festival EDM de la historia". Un post particularmente popular comparaba a la flota con una convención de bolas de discoteca espaciales gigantes. La Comisión Central de Planificación de la Hegemonía convocó a una sesión de emergencia, que de inmediato generó 16 subcomités, cada uno encargado de analizar un aspecto distinto de esta situación sin precedentes. Luego, esos subcomités generaron sus propios subcomités, creando un fráctal burocrático que amenazaba con consumir todo el gobierno. Mientras tanto, la noticia de la respuesta terrestre se difundía por la galaxia más rápido que un rumor en la cafetería de una preparatoria. Otras especies, muchas con sus propias experiencias en diplomacia Yemoni, seguían la situación con creciente interés y una diversión mal disimulada. El cuerpo diplomático de la hegemonía trató de salvar la situación iniciando lo que llamaban la táctica de negociación agresiva Delta, que implicaba reordenar la flota en una formación aún más amenazante. La respuesta humana fue lanzar un reto en redes sociales para recrear la formación de la flota con bolas disco y luces LED. En un intento desesperado por mantener el control, la hegemonía autorizó la presentación de sus logros tecnológicos más clasificados. Demostraron armas capaces de reestructurar moléculas, escudos que podían doblar el tejido espacio-temporal y sistemas de inteligencia artificial tan avanzados que experimentaban su propia crisis existencial. El granjero terminó su café, entró a casa y regresó con un sándwich. Llamaron a los xenopsicólogos de la hegemonía para analizar la situación. Tras 3 días de intenso estudio, produjeron un informe de 1000 páginas que, en esencia, se resumía en: no tenemos idea de qué está pasando. El informe se clasificó de inmediato, luego se desclasificó, se reclasificó, se filtró, se negó oficialmente, y finalmente, se confirmó de forma oficial. El equipo diplomático, todavía parado en el campo de maíz, estaba agotando sus protocolos. Intentaron la intimidación, el granjero les ofreció bloqueador solar. Intentaron el soborno, él sugirió que consideraran un seguro para cultivos. Incluso suplicaron, él compartió su sándwich. En la capital de los Hegemony, la Comisión Central de Planificación enfrentaba una realidad incómoda. Todo su enfoque de la diplomacia galáctica, refinado durante miles de años, había quedado obsoleto ante un humano con una taza de café y una silla plegable.
La situación empeoró cuando los humanos empezaron a enviar mensajes a la flota, no comunicaciones diplomáticas formales, sino memes, miles de ellos. Los oficiales de comunicación de la flota, entrenados para manejar los protocolos diplomáticos más complejos, no estaban preparados para el concepto de keyword o para que alguien quisiera rickrolear a otro. Los servicios de inteligencia de la hegemonía, en un último intento por entender lo que pasaba, comenzaron a analizar el entretenimiento humano. Cayeron en un agujero de vídeos de gatos, compilaciones de bloopers y algo llamado reality TV, que concluyeron que debía de ser una forma de guerra psicológica muy elaborada. A medida que la crisis entraba en su segunda semana, el equipo diplomático seguía en el campo de maíz. Sus armaduras ceremoniales estaban menos relucientes y bastante manchadas de lodo. El granjero ahora les daba actualizaciones meteorológicas y consejos sobre futuros del maíz. Varios diplomáticos jóvenes empezaban a cuestionar sus decisiones profesionales. Los comandantes de la flota también tenían problemas. Sus tripulaciones, expuestas a la cultura de Internet humana a través del incesante flujo de memes, mostraban señales alarmantes de lo que el psicólogo de la nave llamó contaminación de comportamiento casual. Se sorprendió a varios oficiales usando emoticones en informes oficiales. Luego llegó el golpe final. Los humanos, aparentemente decidiendo que la flota Yemoni sería un excelente telón de fondo, organizaron un festival de música improvisado en los campos cercanos. Aparecieron camiones de comida, alguien instaló una pantalla gigante para proyectar la trilogía original de Star Wars. Al equipo diplomático le ofrecieron hot dogs y les pidieron posar para selfies con los asistentes al festival. La respuesta de la hegemonía a todo aquello fue formar otro comité, esta vez encargado de determinar cómo formar un comité que se ocupara de situaciones en las que los comités no servían de nada. En ese punto, varios burócratas de menor rango empezaron a actualizar en secreto sus currículums. Al atardecer de otro día en Iowa, el granjero miró al cada vez más desaliñado equipo diplomático y dijo algo que se convertiría en el nombre del curso más popular en la futura Academia Diplomática Yemoni. Puede que quieran rendirse mientras van perdiendo. Detrás del telón. La gran revelación de la hegemonía sobre la verdadera naturaleza de la humanidad comenzó con una tostadora. No cualquier tostadora, sino un modelo de $29,99 en oferta, que todavía tenía pegada una calcomanía de cómo se ve en TV. Uno de los analistas junior de la hegemonía, quizás por falta de sueño y exceso de bebidas con cafeína, la clasificó accidentalmente como dispositivo de manipulación de la realidad tipo S. Lo vergonzoso no fue el error, sino que tuviera razón. Esa humilde tostadora, resultó, infringía casualmente 3 leyes de la física antes de la hora del desayuno. Cuando los mejores científicos de la hegemonía descubrieron finalmente cómo funcionaba, 2 de ellos solicitaron jubilación anticipada de inmediato, otro empezó a cultivar un huerto para reconectar con lo simple, y un cuarto escribió un artículo titulado, sobre la naturaleza imposible de la tostada perfecta y otras violaciones humanas de la realidad, que se clasificó de inmediato como demasiado perturbador para su distribución general. Este hallazgo desencadenó una serie de revelaciones que llevaron a la división de investigación de la hegemonía a lo que solo podría describirse como crisis existencial. Todo lo que habían descartado como tecnología primitiva resultó ser tan avanzado que escapaba a su comprensión. Los humanos simplemente lo hacían parecer sencillo porque consideraban que así era más elegante. Tomen como ejemplo el Internet. La hegemonía lo había catalogado como una red básica de intercambio de información, hasta que alguien se dio cuenta de que en realidad era una matriz computacional cuántica tan sofisticada que tenía que autorrestringir su velocidad para no romper la causalidad. Cuando se les preguntó al respecto, un ingeniero de redes humano solo se encogió de hombros y dijo: bueno, sí. ¿De qué otra forma se cargarían tan rápido los vídeos de gatos? La investigación sobre las plataformas de redes sociales humanas reveló algo aún más aterrador. Operaban con lo que denominaron teoría cuántica del meme, un campo de la física tan avanzado que los mejores científicos de la hegemonía no sabían si los humanos bromeaban o si realmente habían armado el humor a nivel subatómico. El análisis de la tecnología médica humana tuvo que suspenderse temporalmente después de que los investigadores descubrieran que algo que pensaban que era una simple venda manipulaba en realidad las fuerzas fundamentales del universo. El hecho de que los humanos las vendieran en tiendas de conveniencia, junto a golosinas y revistas, no ayudó a calmar la presión arterial colectiva de la hegemonía.
Cuando un investigador señaló que los aceites esenciales humanos podrían ser realmente esenciales para la estructura de la realidad, 3 jefes de departamento se enfermaron al mismo tiempo. Pero fueron las máquinas de café las que realmente causaron un colapso emocional masivo. Los mejores cerebros de la hegemonía pasaron 2 semanas estudiando un sencillo aparato para hacer café, hasta que se dieron cuenta de que los humanos habían perfeccionado la tecnología de reestructuración molecular y la usaban sobre todo para preparar mejor sus lates. Cuando se lo preguntaron a un barista, este respondió: ¿Ustedes no tienen café en su planeta? ¡Qué lástima! Con razón están tan tensos. Las revelaciones sobre las capacidades humanas de guerra fueron aún más perturbadoras. La hegemonía había observado la tecnología militar de la Tierra y la había considerado primitiva, armas de proyectiles. Lo que no habían comprendido era que aquello era como mirar a un gran maestro de ajedrez jugando con un tablero de damas, asumiendo que no sabía cómo mover las piezas de ajedrez. Un análisis más profundo reveló que los humanos habían desarrollado, y luego abandonado deliberadamente, armas que harían que los dispositivos de persuasión pacífica de la hegemonía lucieran como pistolas de agua. Al parecer decidieron que tales armas eran poco deportivas y volvieron a usar lo que llamaban lo clásico, porque era más divertido. Un general humano, al preguntarle por esta decisión, se encogió de hombros y dijo: cualquiera puede presionar un botón y acabar con el mundo. Se necesita verdadera habilidad para ganar con lo básico. Los analistas militares de la hegemonía se alarmaron especialmente con el concepto humano de armas improvisadas. La idea de que cualquier cosa podía ser un arma si uno era lo bastante creativo les quitó el sueño a varios oficiales de alto rango. Un comentario casual de un humano sobre convertir la danza interpretativa en arma llevó a toda la división de teoría de combate de la hegemonía a solicitar asesoría psicológica en masa. Al enterarse del arte marcial humano de lanzar lo que esté al alcance, se cerró temporalmente la división para dar terapia a su personal traumatizado. Después fue el turno de la forma en que los humanos viajaban por el espacio. La hegemonía se había burlado de los cohetes químicos primitivos hasta que alguien notó que los humanos, con pura ingeniería ingeniosa, lograban lo que la hegemonía necesitaba: materia exótica y manipulación cuántica para hacer. Era como ver a alguien usando una resortera para lograr lo que tú harías con un cañón de riel de fusión. Un análisis más profundo de las naves espaciales humanas reveló que lo que la hegemonía había descartado como sistemas de soporte vital rudimentarios, en realidad manipulaban el continuo espacio-temporal para crear microambientes perfectamente estables. Los humanos al parecer lo habían descubierto mientras trataban de resolver el problema de que la cerveza no se quedara sin gas en gravedad cero. El descubrimiento más aterrador vino del análisis de la tecnología de entretenimiento humana. Lo que la hegemonía había tachado de simples dispositivos de estimulación audiovisual resultó capaz de cosas que sus científicos consideraban imposibles. Los humanos aparentemente habían resuelto varios problemas fundamentales de la manipulación de la realidad solo para que sus videojuegos fueran más realistas. De ahí surgió el llamado incidente del videojuego, cuando un adolescente humano hackeó accidentalmente una nave de guerra de la hegemonía intentando modear su juego preferido. Luego se disculpó y mandó instrucciones para mejorar la seguridad de la nave y algunas sugerencias para optimizar la interfaz de usuario, porque la configuración actual es algo tosca, sin ofender. También escribió un programa que convirtió los sistemas de defensa de la nave en un show de luces increíble, sincronizado con algo llamado dubstep. La investigación de la tecnología de transporte humano reveló que lo que la hegemonía clasificaba como motores de combustión obsoletos, eran en realidad sofisticados dispositivos de alteración de la realidad que los humanos deliberadamente habían simplificado porque pensaban que era más divertido meter mano en ellos. El concepto de autos musculosos resultó que no trataba tanto de la potencia bruta, sino de violaciones cuidadosamente controladas de las leyes físicas que los humanos realizaban por entretenimiento. Cuando los investigadores de la hegemonía analizaron los procesos de manufactura humanos, descubrieron que lo que habían considerado líneas de ensamblaje básicas, usaba en realidad principios de ingeniería cuántica que sus mejores científicos apenas habían teorizado. Al parecer, los humanos lo descubrieron mientras intentaban crear mejores herramientas eléctricas, y luego no lo mencionaron porque no era tan interesante. El estudio de la agricultura humana mostró que lo que parecía simple labranza eran complejas operaciones de terraformación ejecutadas con tal precisión que lucían primitivas.
El granjero cuyo campo había originado todo este embrollo manipulaba casualmente la química del suelo a nivel molecular mientras se quejaba del clima. Los investigadores de la hegemonía se toparon entonces con la revelación más inquietante de todas: los humanos no estaban presumiendo toda esta tecnología. Esas infracciones casuales de lo que la hegemonía consideraba leyes fundamentales del universo eran simplemente normales para ellos. No habían intentado esconder sus capacidades, simplemente no creían que valiera la pena mencionarlas. Cuando los confrontaron con estos descubrimientos, la típica respuesta humana era alguna variante de: "Ah, sí, eso lo resolvimos hace años". ¿Quieren ver algo de verdad increíble? Invariablemente, esto iba seguido de una demostración que hacía que la revelación anterior pareciera un proyecto de ciencias para niños. El estudio de los sistemas educativos humanos reveló que lo que la hegemonía creyó que eran instituciones de aprendizaje primitivas eran en realidad sofisticadas redes de transferencia de conocimiento, fundamentadas en principios que sus científicos no entendían. Los humanos al parecer habían desarrollado un método para transmitir complejos conocimientos técnicos a través de lo que llamaban clase de taller y aprender haciendo. El análisis de los recintos de entretenimiento humano llevó a otra crisis cuando los investigadores descubrieron que lo que tomaban por simples lugares de reunión eran en realidad experimentos sociales complejos de psicología cuántica aplicada. El concepto de un pub quiz resultó no ser simplemente una prueba de conocimientos, sino una manipulación de la conciencia grupal en formas que las mejores mentes de la hegemonía no lograban comprender. Como señaló un analista particularmente perspicaz en su carta de renuncia: "No solo los subestimamos. Fallamos en entender que están tan avanzados más allá de nosotros, que nuestros logros más impresionantes son para ellos como los garabatos de un niño". No fueron condescendientes al calificar de lindo nuestro máximo despliegue de poder, de verdad lo apreciaban como quien ve con cariño un dibujo infantil hecho con crayones. Este analista, en lo que sería su acto oficial final, adjuntó a su renuncia un vídeo de un humano usando lo que parecía un horno de microondas modificado para crear una pequeña paradoja temporal con el objetivo de calentar pizza sobrante de manera homogénea. El Consejo Científico Hegemony le echó un vistazo al vídeo y votó por unanimidad tomarse unas largas vacaciones. La gota que derramó el vaso llegó cuando un niño humano, de visita en un museo científico de la hegemonía con sus padres, señaló la computadora cuántica más avanzada que tenían y preguntó por qué hacía las cosas de la forma más difícil. Luego procedió a explicar, con crayones y un mantel de papel de la cafetería del museo, cómo lograr los mismos resultados de un modo fácil. 3 físicos cuánticos que presenciaron la explicación cambiaron inmediatamente de carrera para convertirse en artistas, argumentando que sería menos complicado. Se cambian las tornas. El derrumbe total de la hegemonía comenzó, como suele ocurrir, con un memorándum. Específicamente, uno que trataba sobre el protocolo adecuado para manejar la situación en la que una especie supuestamente primitiva resultaba estar tan avanzada que hacía quedar a toda tu civilización como una feria de ciencias de primaria. El memo tenía 17.000 páginas, 46 apéndices y podía resumirse en 5 palabras: estamos metidos hasta el cuello. La primera señal del inminente apocalipsis diplomático hegemony surgió cuando otras especies empezaron a pedir asistencia tecnológica a la Tierra, pero no a través de los canales formales de la hegemonía, sino simplemente enviando correos electrónicos. Correos electrónicos de verdad. Al Departamento Regulador de Comunicaciones de la hegemonía casi le dio un infarto colectivo. La cosa empezó de a poco. La coalición de Próxima Centauri quería saber si los humanos tenían sugerencias para mejorar su propulsión FTL. La respuesta de la humanidad fueron unos planos de algo que llamaban un hot rod espacial, que hacía lucir a las mejores naves de la coalición como botes de remos. Los planos venían con una nota que decía: construí esto en mi garaje. Avísenme si necesitan ayuda para el ensamblaje. Luego la Confederación SIUS preguntó por la tecnología médica humana. Recibieron instrucciones de lo que los humanos llamaban primeros auxilios básicos, que revolucionaron todo su sistema de salud. Las instrucciones incluían una postdata que sugería echarle un vistazo a esta genial forma en que usamos curitas. La hegemonía intentó mantener el control de la situación activando el protocolo de emergencia Omega 7, que básicamente equivalía a taparse los oídos y fingir que nada de esto estaba pasando. Aquella estrategia fue tan efectiva como usar un paraguas de papel en una supernova.
Las cosas se salieron más de control cuando los humanos empezaron a aparecer casualmente en varios mundos alienígenas, sin pasar por los canales oficiales, sino sencillamente presentándose. Lo llamaban turismo. Para la hegemonía, aquello fue una pesadilla de seguridad. Para el resto de la galaxia, el espectáculo más divertido en milenios. Resultó que los turistas humanos tenían una capacidad pasmosa para resolver problemas tecnológicos complejos mientras, aparentemente, solo paseaban y tomaban selfies. Un humano de vacaciones arregló un sistema de defensa planetaria, según sus palabras, dándole unos golpecitos y ajustando la configuración. Luego calificó la experiencia con 3 estrellas en su blog de viajes, comentando que la cocina local era un poco sosa. Los intentos de la hegemonía por regular estos intercambios tecnológicos no oficiales tuvieron tanto éxito como tratar de pastorear gatos cuánticos. Cada vez que establecían un nuevo protocolo, los humanos encontraban la forma de esquivarlo sin que pareciera que rompían las reglas, sino más bien demostrando lo absurdas que eran. Luego llegó lo que los historiadores llamarían la gran simplificación. Al parecer, los humanos se hartaron de ver a otras especies enredadas en tecnologías demasiado complicadas y empezaron a compartir lo que llamaban tips prácticos o life hacks. Resultaron ser soluciones tan elegantes y simples que hicieron lucir a los sistemas más avanzados de la hegemonía como máquinas de Rube Goldberg diseñadas por un comité de ingenieros borrachos. El enfoque humano de resolución de problemas se propagó por la galaxia como un caso particularmente contagioso de sentido común. Especies que habían confiado en las complicadas soluciones Hegemony por milenios empezaron a preguntarse, ¿por qué estamos haciendo esto tan complicado? Un incidente particularmente embarazoso involucró a un mecánico humano arreglando un motor de curvatura cuántica de la hegemonía con lo que parecían cinta adhesiva y clips para papel. Cuando le preguntaron cómo era posible, respondió: "A veces solo necesitas mantenerlo simple, ¿sabes?". El motor funcionó mejor que antes, y el único comentario del mecánico fue sugerir un cambio de aceite de vez en cuando. El último intento de la hegemonía por mantener su autoridad fue con una gran exhibición tecnológica, donde pensaban mostrar sus logros más impresionantes. Esto terminó en un desastre cuando un niño humano del público señalaba, una y otra vez, métodos más eficientes para lograr lo mismo, por lo general con cosas que todos tenemos en el cajón de la cocina. El golpe definitivo al orgullo de la hegemonía llegó durante lo que debía ser una conferencia diplomática seria. Un representante humano, mientras garabateaba en una servilleta, resolvió por casualidad 3 problemas que habían atormentado a las mejores mentes Hegemony durante siglos. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, respondió: "Oh, ni siquiera estaba pensando en eso. Solo intentaba dibujar un gato". A medida que la influencia Hegemony se desmoronaba, los humanos empezaron a establecer lo que llamaban talleres de bricolaje por toda la galaxia. Estas sesiones, donde los humanos enseñaban su filosofía de resolver problemas prácticos, se volvieron tan populares que los propios funcionarios de la hegemonía empezaron a asistir de incógnito. La revolución no solo fue tecnológica, sino también cultural. Especies que habían vivido con miedo al juicio de la hegemonía adoptaron actitudes humanas. El cambio de "¿está esto debidamente autorizado?" a "detén mi bebida y mira esto" fue tan fascinante como aterrador de presenciar. La influencia de la humanidad alcanzó su cumbre cuando introdujeron la idea de "arréglalo tú mismo" en una galaxia que había sido entrenada para depender de protocolos oficiales de mantenimiento. Ver a exburócratas de la hegemonía aprendiendo a utilizar herramientas humanas y disfrutarlo, era algo que nadie habría imaginado. El último acto oficial de la hegemonía fue presentar una queja formal acusando a los humanos de enseñar a las demás especies a improvisar. Se archivó la queja, se procesó y luego un humano la usó para mostrar una forma creativa de hacer aviones de papel. Al final, la hegemonía no se derrumbó tanto como se volvió irrelevante. Sus protocolos complicados y su densa burocracia simplemente no pudieron competir con el enfoque humano de "resuélvelo sobre la marcha y diviértete". Cuando le preguntaron al granjero de Iowa qué pensaba de ser el catalizador de tan monumental cambio galáctico, lo meditó mientras ajustaba su tractor con lo que parecía una combinación de ingeniería cuántica avanzada y fuerza de voluntad de toda la vida. "Bueno", dijo, acomodándose la gorra, "a veces la gente solo necesita un recordatorio de que la mejor solución no siempre es la más ostentosa". Hizo una pausa para tomar un sorbo de café de una taza que, sin que muchos lo supieran, seguramente podría alimentar a una pequeña estrella. Además,
Parecía que les hacía falta relajarse un poco. Los exterritorios de la hegemonía se reorganizaron eventualmente en lo que los humanos sugirieron llamar la Gran Fiesta Comunitaria Galáctica. El nombre se arraigó, para horror de los antiguos encargados del protocolo Hegemony. En cuanto al equipo diplomático que entregó el ultimátum original, terminaron dando clases en la recién establecida Academia de Sentido Común Galáctico de la Tierra. El curso más popular se llamaba ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Una introducción a la resolución de problemas al estilo humano. Los archivos oficiales de la antigua hegemonía se convirtieron en lo que los humanos llamaron un espacio de creadores, donde especies de toda la galaxia podían juntarse para compartir ideas, trastear con tecnología y aprender el arte de la innovación al estilo humano. La única regla era, intenta no volar nada que no puedas reparar tú mismo. Y aquel ultimátum original terminó enmarcado en la pared de un bar humano, justo al lado de un letrero que decía, la mejor broma intergaláctica del milenio. De vez en cuando, alguien lo leía en voz alta y todo el lugar estallaba en carcajadas. La galaxia había aprendido una lección importante: nunca subestimes a una especie que puede desarrollar la física cuántica, y al mismo tiempo, decidir que a veces lo mejor es usar una liga y un clip. Al final, la mayor victoria de la humanidad no fue derrotar a la hegemonía, sino enseñarle a la galaxia que la civilización más avanzada no es necesariamente la que ostenta la tecnología más extravagante, sino la que sabe reconocer cuando lo suficientemente bueno es, en realidad, perfecto. Y en algún lugar de Iowa, el granjero seguía teniendo la misma silla plegable que usó el día de ese primer contacto. Se había convertido en algo así como una atracción turística galáctica, aunque él insistía en conservarla en el patio delantero, donde pertenece. Visitantes de toda la galaxia iban a sentarse en ella, tratando de entender la sabiduría de una especie capaz de mirar a la flota más poderosa del universo y decir, simplemente: está bastante lindo. Algunos afirman que esa silla tenía más poder real que toda la hegemonía junta. Después de todo, contaba con algo que la hegemonía jamás logró: la capacidad de hacer que la gente se detuviera, se sentara y se diera cuenta de que, a veces, un sorbo de té o de café puede cambiar todo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.